Rafael Loret de Mola. Bienvenido, don Rafael, y vamos a estar hablando un poco acerca de lo que es su trayectoria, porque usted le gusta mucho escribir, ¿no? Principalmente, ¿cómo empieza a escribir? Que me gusta mucho escribir. Yo creo que llegué a este asunto de la literatura por los caminos de la omisión. Es decir, como me fue mal en otros lados, pues acabé siendo escritor de libros. Quizá hubiera yo en el principio incursionado en la política, pero no era en los tiempos en los que el nepotismo fuera bien visto. Mi padre había sido gobernador de Yucatán y obviamente eso pasaba como una losa en aquella época. Ahora ya es común que los herederos se solacen con los cargos públicos que les son legados de manera muy sencilla y muy fácil. Y por eso empecé primero mi camino como periodista, que fue complicado. Me fui al Bajío, estuve como director de periódicos ahí, en Irapuato concretamente. Logré hazañas como el haber retirado del gobierno, por decirlo civilizadamente, a Enrique Velasco Ibarra, que era gobernador de Guanajuato, y al que le decía yo el pequeño gobernador, no por los chaparritos, porque además era muy chaparrito, sino porque no le alcanzaban sus virtudes como para tener un nivel medianamente político. Y eso me lo adjudicaron a mí, cosa que me honra mucho. Y finalmente, cuando me di cuenta que los periódicos se cerraban, se asfixiaban por su maridaje con el poder público, encontré en el medio editorial como que el caminito, como que el cauce para poder expresarme con la mayor libertad posible, sin tener que poner mi escrito, mis artículos, mis colaboraciones en la mesa de un director que me lo censuraba. Entonces, con los libros me dirijo de manera más abierta y más cercana con los lectores, sin que medie el criterio más que el mío. Claro, hay mucha más libertad, ¿no? Y realmente ahí puede plasmar lo que usted piensa y al final es su propia opinión, ¿no? Ya llegué al grado de que soy tan adicto a la libertad de expresión que ya no aguanto que ni los editores me censuren. De hecho, la última editorial en la que estuve, que fue Océano, no estuve de acuerdo con mis obras. De repente, como que después de haberme publicado decenas de mis libros, decidieron no editar uno que se llamaba Nuestro Inframundo, hace 2 años, alegando, y esto que tenemos ya bajo contrato, el compromiso de editar, porque a mí me contrataban, me daban anticipos y todas las cosas. Y dije, no va el libro. Bueno, ¿y por qué? Porque sale de nuestra línea. Le dije, oye, pues ¿cómo que sale de nuestra línea si yo ya llevo más de 10 títulos publicados con Océano? Y aún así, ese editorial con capital español, que se han adueñado los capitales españoles del mercado editorial mexicano, que esto hay que decirlo, me segregaron. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Hacerla de editor independiente. O sea que ahora en este libro que estamos promocionando, Despeñadero, no sé por qué se llamará así, pero cosas que se me ocurren, ¿no? Resulta que tuve que crear la Fundación Loret de Mola. No le puse Rafael Loret de Mola porque hay muchos Loret de Mola. O sea, hay Carlos, que es mi padre, al que le tengo una gran fidelidad a su memoria, y tengo a Carlos, que es mi hijo también, ¿no? Entonces, de cualquier manera, el apellido ya abarca varias generaciones de periodistas, y entonces está abierta esta fundación para todos aquellos autores críticos, no solamente los Loret de Mola, por supuesto, sino a todos los autores críticos que en este país no encuentran el consuelo de una editorial que quiera publicarle sus libros. Háblenos un poco acerca de cada uno de los libros, ¿no? 34, porque al final yo creo que cada uno tiene un valor, ¿no?, muy especial para usted, pero a lo mejor hay uno en especial que dice, este es el que me ha de haber costado más trabajo y que le tiene a lo mejor más cariño. Bueno, desde luego hay uno que me costó mucho trabajo escribir, que se llamó Denuncia, porque en ese trataba yo el asesinato de mi padre. Entonces, como comprenderás, era muy complejo, ¿no? Y más complejo se vuelve cuando el autor intelectual de este crimen, que yo siempre lo he señalado, es ahora senador de izquierda.
y es además coordinador de la bancada del Partido del Trabajo en el Senado de la República, y además se retrata junto a Andrés Manuel López Obrador en los mítines callejeros que encabeza. Ya se le olvidó a Andrés Manuel López Obrador que este mismo personaje, Manuel Bartlett, fue el mayor represor de las personalidades de izquierda en este país. Ojalá que Andrés Manuel entienda que no solamente se requiere de patrocinadores para que pueda él vestir bien, sino también se requiere de un poco de memoria histórica. Y eso es lo que no le gusta que se lo digan a Andrés Manuel, y te lo dice alguien que votó por él en el 2006 y que fue apasionado amigo de él, convencido en su momento de que debía ser una opción para la presidencia de la República. No te lo dice alguien que lo ha fustigado siempre. ¿Y cómo nace el escribir? ¿Por qué? ¿Cómo surge cualquier libro? Por ejemplo, el Despeñadero, ¿cómo surgió? Bueno, fíjate que esto es algo muy interesante porque hay quienes me han cuestionado cómo me atrevo a hablar del presidente que está empezando, que apenas está haciendo sus planteamientos. Pues haciendo sus planteamientos ya se tardó más que una mujer embarazada, porque ya lleva más de 9 meses, y el parto de una mujer no dura más de 9 meses. Entonces, entre los planteamientos y los no planteamientos ya casi vamos para el año. Entonces habría que examinar esto. Pero antes se acostumbraba a que no se podía criticar al presidente al principio porque se decía, hombre, hay que darle oportunidad de que desarrolle su proyecto, ¿no? A la mitad está en este momento tratando de que fluyan los resultados, espérate, y al final, no hombre, no hagas leña del árbol caído. Entonces, a final de cuentas no se podía criticar al presidente nunca. Y hemos roto con ese tabú. Y empecé a romper con ese tabú cuando cuestioné de manera frontal, directa, a Miguel de la Madrid. Fíjate cuántos sexenios ya pasaron. No lo digo porque entonces eso ya revela un poco la cuestión de mi edad y no me gusta tampoco. Y de la mía también, así que no digo. No nos metemos en Honduras porque eso es muy complicado. Pero desde entonces empezamos a hablar ya de que se tenía que terminar el tabú de no tocar al presidente de la República. Y ahora me parece que hay elementos de sobra, para cuestionar a un candidato que fue excelente como candidato, que pronuncia un discurso inaugural de su presidencia que me pareció excepcional y que de repente se nos empieza a desbaratar en las manos. Entonces yo creo que Despeñadero es decir, oiga, señor presidente, recuerde sus orígenes, recuerde cómo llegó a la presidencia, recuerde lo que usted a mí me dijo cuando era gobernador del Estado de México. Ya es hora de que nos olvidemos de los pactos y de los acuerdos y empecemos a hablar de los resultados y de los hechos. Eso es lo que significa Despeñadero. Pero además, cuento cosas, muchas cosas. ¿Cómo qué? Una en especial. No, cuento pues algo que tiene que ver con la agenda presidencial. Hay una hora destinada a la agenda sexual también. Ya no quiero adelantar más porque entonces no te van a dejar transmitir este programa y entonces no me hago publicidad yo y salimos perdiendo todos. Así dejamos con la duda a los lectores para que lo vayan buscando. ¿Dónde pueden encontrar obviamente el Despeñadero? Mira, en este momento está casi en todas las librerías, en las cafeterías, almacenes de los señores Slim también está ahí. No he podido distribuirlo a todas las librerías, pero sí, por ejemplo, a la Gandia, al Parnaso, ¿cómo se llama?, al Sótano, a Educal, por ejemplo. Eso es algo que me sorprendió porque es una paraestatal, digamos, por decirlo de algún modo, una librería oficial, y me pidió bastantes ejemplares, no sé si me los pidió para evitar que circularan por el mercado, pero finalmente ahí están. Ya lo chequé, ahora que estuve en el aeropuerto, y efectivamente en la tienda de Educal del aeropuerto están ahí. Y en fin, en todos aquellos sitios en donde he podido llegar, ha sido algo muy interesante que a mi edad, después de 44 libros publicados, sí, pues tenga yo la casi necesidad de volverme editor. Porque resulta que las editoriales mexicanas, que antes, en las épocas de una represión mayor, como se decía, sí se abrían a las obras críticas y ahora se han cerrado a las obras críticas. ¿Vamos adelante o vamos hacia atrás en la democracia? De acuerdo a mi experiencia personal, vamos hacia atrás. Desafortunadamente, ¿no? Vamos en retroceso. Háblenos un poco acerca de
de don Rafael? ¿Quién es don Rafael, la persona? Pues yo creo que para muchos de mis amigos y de mis familiares incluso debe ser un loco que pudiendo haber tenido una vida más plácida, más tranquila, con las conexiones que ya teníamos desde hace mucho tiempo, opté por el camino difícil, el camino de la crítica y el camino del periodismo independiente, sin ponerme camisetas de ningún corporativo, ni estar sirviendo a ninguna empresa. Tuve la dirección de un periódico del cual éramos accionistas, y lo primero que hice fue convertir ese periódico en un estado boletinero, es decir, en un estado en donde se acostumbraba el periodismo de boletín, de que ni siquiera los reporteros se molestaban en ir al Palacio de Gobierno, sino que les llegaban los boletines a la redacción, a hacer un periódico crítico que se llamó El Diario de Irapuato. ¿Cómo me costó? Me costó sangre, sudor y lágrimas, ese atrevimiento. Y sí, derrocamos a un gobernador, pero también acabé con el capital del periódico. Y tuvimos que cerrar, porque obviamente por orden del gobierno ya nos habían retirado toda la publicidad y yo seguía batallando. Tiramos al gobernador, digamos que fue una especie de embate técnico, pero para mí fue terrible porque perdí una empresa. O sea que desde entonces siempre he tenido la idea de hacer un periodismo directo, franco, veraz, crítico. Fíjate, después de tantas obras, no ha habido nadie que se haya atrevido a desmentirme. Eso es algo muy interesante. Recuerdo el 2013 específicamente cuando publiqué Marta, un libro muy cuestionado, que sale al mismo tiempo que otro de una argentina, que vino aquí sin conocimiento alguno y que me buscó a mí en primera instancia para saber qué terreno se estaba pisando. Esto es absolutamente cierto. Me citó a desayunar o a comer en un restaurante que ya no existe, en un hotel de Mariano Escobedo, y ahí me empezó a preguntar sobre la figura de Marta, y yo ya estaba escribiendo sobre ella. Y entonces sacó su libro, y salieron los dos al mismo tiempo. Se cuestionó mucho el que salieran los dos libros, se enfureció el señor Fox, se lanzó contra los libros, pero a la hora de hacer la minuta de las mentiras, solo se fueron contra el libro de Olga y no contra el mío. Y en el mío había, por ejemplo, cosas tan delicadas como el certificado de disfunción eréctil del presidente Fox. O sea que si hubiera querido realmente contestarme a eso, de tratarse de una falsedad, hubiera acabado con mi prestigio y con mi carrera periodística. Y sin embargo, cerró la boca. Eso tiene su importancia. Claro. ¿Dónde pueden seguir encontrando también todavía los otros ejemplares, precisamente del que está hablando de Marta? ¿También lo pueden seguir encontrando en algunas librerías o ya están fuera? Lo que pasa es que hay muchos de estos libros que están agotados, ¿no? De repente puede ser que en algún lado los encuentren, es difícil. Por ejemplo, hay libros que de plano sí ya es muy difícil encontrar, como Los Escándalos, que en 1999 fue como una especie como de pendón en el movimiento literario mexicano contra la continuidad priista, y en el que se basó muchas veces el discurso de Fox. Fíjate qué contradicción, ¿no? Me dicen que yo siempre estoy cuestionando a todos los presidentes como chivo en cristalería. No se trata de eso, ¿no? Lo que pasa es que pues, le das digamos un término de duda a quienes ejercen el poder, y de pronto aparecen los elementos que los hacen cuestionables, y el deber de un crítico es exhibirlos. ¿Por qué es el deber? Yo pienso que en un país como el nuestro, en donde los poderes de la Unión están tan deshilachados, en donde los diputados y senadores, en lugar de pensar en el interés común, piensan en el interés de sus partidos, de sus sectas, en donde no hay contrapesos al poder del Ejecutivo, lo único que le queda a la ciudadanía para ejercer ese contrapeso a los abusos del poder es precisamente la crítica bien fundamentada. No es sencillo porque no le puedes dar gusto a todos. Me acuerdo que durante la campaña de 2006 y también de la de 2012, cuando me atrevía en alguna columna periodística a mencionar algo sobre Andrés Manuel López Obrador,
si era negativo, se me venían encima los López Obradoristas y me aplaudían los calderonistas y hasta los priistas, ¿no? Hubo alguien, luego un día se me ocurrió hablar de Roberto Madrazo y lo mismo. Y luego otro día se me ocurrió hablar de Calderón y la misma fenomenología se dio. Es decir, no podías tú tocar a ninguno de los candidatos sin que el sector que estaba apoyándolos tomara partido de acuerdo a si era bueno o malo tu comentario. Entonces yo empecé a reunir así como boletes electorales los mensajes, ¿no? Y veía yo quién iba ganando la carrera presidencial de acuerdo al número de boletas que iba yo recibiendo y no me equivoqué. O sea, yo tenía una especie de encuesta diaria permanente porque era verdaderamente increíble ver la manera irascible en la que los incondicionales de cada causa se manifestaban. Y eso le ha hecho mucho daño al país, todavía hasta la actualidad. En el caso de los maestros, por ejemplo, los que están a favor, los que están en contra, pero no hay manera de discutir. Si estás en contra, los que están a favor te descalifican y te injurian, y viceversa. No hay manera de ponerse de acuerdo en un escenario en el que se pueda hablar con serenidad, con calma, con ponderación, de los pros y contras de cada movimiento, de lo que va a ocurrir el día 15 de septiembre, de que el señor Peña pues a lo mejor te va a tener que ir corriendo a Dolores Hidalgo. Esto es terrible para la institución presidencial, porque no nos damos cuenta de algo muy grave. En la medida en que se genere violencia en el país, de cualquier tipo, le estamos dando la razón a todos aquellos que apuestan porque México sea un Estado fallido, un Estado que sea intervenido por el norte, por las potencias del norte, para darnos las rectorías principales en lo económico, en lo político, en lo social. Esto es lo grave. Bueno, don Rafael, muchísimas gracias, de verdad un gusto tenerlo. Yo creo que nos podríamos pasar días, horas platicando con usted, ¿no? De cada uno de sus libros y sobre todo que la gente vaya y busque el libro de usted, El Despeñadero, que ahorita está a la venta, ¿no? Pues ojalá que así sea, porque realmente se van a encontrar con una obra crítica, muy crítica, que de alguna manera tiende a despertar las conciencias adormiladas de los que ejercen el poder. En la medida en que asumimos voces, podemos despertar. Pues muchísimas gracias y bueno, pues todo el éxito, así que ustedes vayan y consuman y, ¿por qué no? El Despeñadero, que lo lean y que bueno, pues tomen cada quien su opinión. Muchísimas gracias. De hecho se trata del debate, que no se trata de que coincidan conmigo, sino de que discutan conmigo, eso sí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.